El perdón es un puente entre tu mente en conflicto y tu mente en paz. Cuando estás en conflicto no estás en paz. El perdón tiene sentido como una respuesta consciente ante el conflicto interno. Si no hay un conflicto reconocido, no tiene sentido el perdón, pues ya estás en paz o al menos crees estarlo. El perdón es una respuesta consciente ante el conflicto. El sufrimiento es el síntoma de que hay una enfermedad. Indica la presencia de un conflicto en la mente. El perdón es la sanación de la mente. El estado natural de la mente es la paz, aunque ciertamente no es este su estado normal. Es mucho más habitual tener prisa, sentir inseguridad, desconfiar, albergar dudas, estar triste, inseguro, no encontrar sentido, estar encendido por la rabia o agitado en el rencor, avergonzarse, estar en duelo por una pérdida y un largo etcétera, que constituye las 1000 formas que toma el conflicto a lo largo de nuestra vida. El motivo por el que la mente tiene problemas tan habitualmente está enterrado bajo todas sus capas de creencias. En un programa mental subconsciente de conflicto, es un programa mental subconsciente de conflicto que alimenta constantemente todo el sufrimiento que vivimos. Es un programa similar al sistema operativo de los ordenadores. Te dice quién eres, cómo debes sentir y lo que tienes que pensar, sin que ni siquiera te des cuenta. Este Windows te ordena cómo actuar, hablar, según un complejo entramado de creencias que no puedes conocer si no te pones conscientemente a observarlo. Debido a que este programa de conflicto está instalado en la mente colectiva, produce una interpretación de las situaciones como conflictivas en sí mismas y por tanto no se considera ni por un momento que se pueden ver de otra manera. Sin embargo, cada persona siente y piensa de un modo distinto ante una misma situación, puesto que es la manera de percibir, que en la manera de percibir está lo que determina el modo de sentirla. De modo que tenemos un programa de conflicto instalado en la mente. Pues vaya gracia, ¿no? Afortunadamente, al lado del problema reside la solución. Junto al programa subconsciente que te hace ver problemas en todas partes, hay otra mentalidad sanadora que está esperando a que tú la escuches para ofrecerte una nueva interpretación del conflicto. Es mediante este cambio de mentalidad cómo opera el perdón. El proceso irá despertando tu conciencia de esta mentalidad de paz, como algo que ya se encuentra en ti, pero que aparentemente has ignorado durante mucho tiempo. Cada experiencia de perdón constituye, por tanto, un cambio de percepción, entendido como un cambio en la manera de pensar, de interpretar y de sentir una situación determinada o la relación con una persona. Y vivir esta experiencia cotidianamente produce a medio plazo un auténtico y profundo cambio de mentalidad. Algunas palabras de interés. A esta mentalidad sanadora que reside en tu interior, la llamo comprensión. Comprensión. Habita en la mente de todos. Sin embargo, vas a vivir con tal intimidad, tanto la comprensión como el programa, que te va a parecer que están específicamente dentro de ti. Al programa se lo ha llamado tradicionalmente ego, y a la comprensión se la ha llamado de muchas maneras: nuestro maestro interno, el Espíritu Santo, conciencia superior, Cristo interno, superconsciente, mente divina, guía interno, el yo superior, conexión con la fuente, sabiduría interna, mente despierta, mente subconsciente, luz interior, Buda interno, incluso ángel de la guarda. A mí me gusta llamarla comprensión, maestro interno, inteligencia del amor o recuerdo de tu realidad. Muchas personas me han dicho que cambie la palabra perdón por otra, como por ejemplo comprensión o sanación mental. Pero lo cierto es que tras practicar durante años, resulta que la palabra perdón es perfectamente adecuada y precisa para definir este proceso.
que implica una clara conciencia del conflicto interno, una profunda elección de paz, una apertura, una entrega y un soltar característico del perdón, que cualquier otra palabra no recoge con igual exactitud. De modo que para empezar, tendremos que perdonar a la misma palabra perdón, pues muchas veces se le ha dado un significado que no tiene nada que ver con lo que realmente es. Estos significados falsos de perdón que residen ocultos en el programa mental colectivo es lo que impide un acercamiento más sincero al auténtico perdón. Lo que el perdón no es. Perdonar no significa que tengas que permitir maltrato, violencia, agresión, deshonestidad, etc. Perdonar no es sacrificarse ni someterse. El perdón no quiere decir que tengas que aprobar estas conductas, ni excluye que tomes medidas para cambiar la situación o para protegerte. Puedes separarte de tu pareja y perdonarla. Igualmente puedes perdonarla si te quedas con ella. Por supuesto, y es mucho más habitual, también puedes seguir con tu pareja y no perdonarla. Has de ver con claridad que perdonar no te obliga a ningún comportamiento específico. Perdonar es un proceso de liberación interna. Esto es de primordial importancia, pues uno de los principales inconvenientes que tienen las personas para acercarse al perdón es que no entienden su dimensión interior y por tanto creen que perdonar les va a quitar la libertad de comportarse como deseen. Es al contrario. Perdonar te hará conectar con tu verdadera voluntad de adentro a afuera, liberándote del programa mental de conflicto. Perdonar no te va a exigir en absoluto ningún sacrificio, sino al contrario. El perdón te invita a que vayas deshaciendo paulatinamente tu escondida adicción al sufrimiento, esa creencia programada de que sufrir sirve para algo. De aquí es de donde surge todo sacrificio. Perdonar no es sacrificarse. Puedes considerar conveniente una medida como la denuncia, el divorcio o el fin de una relación para impedir que vuelva a ocurrir algo, para protegerte o sencillamente porque es lo que para ti tiene sentido. Y después sigues haciendo tu proceso de perdón. Este es un proceso interior de liberación emocional. En realidad no tiene nada que ver con la persona que te agredió y tampoco tiene relación alguna con lo que hagas externamente, aunque en un primer momento te cueste entenderlo. El proceso es solo interno. Perdonar es una actitud interna. Las consecuencias del auténtico perdón en tu manera de comportarte y en tus relaciones son imprevisibles. Por tanto, conviene no hacer adivinanzas a este respecto ni formular reglas morales sobre lo que es correcto hacer o dejar de hacer. Eso no es el perdón. Perdonar no es juzgar el modo correcto de comportarse. Eso siempre se ha hecho. El perdón no es un nuevo tipo de moral. Perdonar es dejar de juzgar. Precisamente debido a las distintas estructuras morales que alberga el programa mental colectivo, se tiende a juzgar a las personas y a considerar que el perdón corresponde a una manera de actuar tipificada en algún manual o idealizada por algún santón. Pero las situaciones que vivimos son mucho más complejas de lo que los tópicos morales son capaces de considerar. Hacemos lo que podemos según el programa mental que nos rige. Un mundo de experiencias de dolor a nuestras espaldas, un universo de afectos, 1000 ideas sobre lo bueno y lo malo, creencias, relaciones encadenadas, confusión, sentimientos inesperados que surgen de lo más profundo. El programa es complejo e insondable. El perdón justamente consiste en abandonar el juicio. Por tanto, perdonar no tiene que ver con una manera de comportarse. Es una actitud interna que sin duda provocará efectos prácticos y reconocibles, tanto dentro como fuera. Pero siempre
sucede de dentro afuera. Si te abres internamente al perdón, afectará a tu comportamiento externo, a tus palabras, a tus sentimientos y pensamientos y a tus acciones. Pero no puedes hacer que el perdón suceda por forzarte a un tipo de comportamiento que te parezca adecuado. Eso es una obra de teatro que no tiene ningún sentido. El hábito no hace al monje. La actitud, el comportamiento, las palabras y las emociones serán el resultado espontáneo de un profundo cambio de conciencia. El perdón es tu función, no una función teatral. Para hacer este proceso profundo y honesto, es mucho más práctico dejar ir todo lo que consideres que es ser bueno o ser malo. De otro modo no podrás ni acercarte a vivir lo que significa dejar de juzgar. Puesto que perdonar no significa tener que comportarte de un modo específico. Puedes perdonar a un viejo amigo al que ya no ves. Y eso no significa que tengas que llamarlo y tomar copas con él cada fin de semana. Puedes perdonar a tu madre por ser criticona y al mismo tiempo decidir no hacerle confidencias. Puedes perdonar a tu pareja por ser descuidada con el dinero, pero eso no significa que le tengas que dejar a cargo las finanzas. Puedes perdonar a un trabajador incompetente y despedirlo por no hacer bien su trabajo. El perdón no se define por un comportamiento externo. Como una clara consecuencia de lo anterior, el perdón no exige que te comuniques directamente con la persona a la que has perdonado. El perdón es un proceso interno. No hace falta ir y decir te perdono. El hecho de que lo digas tampoco significa en absoluto que lo hayas perdonado. Cuando perdonas, con frecuencia la otra persona advierte el cambio producido en tu corazón sin necesidad de explicar nada. Pero esto solo pasa a veces. No debes usar el perdón para intentar cambiar al otro, sino como un proceso de sanación de tu propia mente.